presento a nuestra invitada de hoy en El Experto Responde, como decías, la doctora Cristina Salazar. Se va a unir en breve. Ahí está. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, esperando ya que llegara la hora. Sí, tenías ganas. Es que hay mucho que Sí, hablar, ¿no? Y más en el mucho, momento en el que estamos. Para mí realmente es un privilegio poder hablar con médicos, con doctores, porque sí. todo esto que nos está afectando, ¿no? Siempre nos genera un montón de dudas y más en un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy, ¿no? Ese ictus, que yo creo que, si te parece, bueno, si quieres decirnos algo primero de realmente yo he dicho que eres doctora, pero si quieres decir un poco más tu especialidad para que, bueno, si alguien no te conoce, pues tenga Sí, más claro. información. Bueno, pues yo soy intensivista. Intensivista, pues prácticamente antes de la pandemia, pues la gente lo confundía con internista. Ahora nos hemos hecho famosos y claro, por el tema de la primera línea, pero bueno, somos un profesional especializados en pacientes que vienen pues muy inestables, con fracasos multiorgánicos y iniciamos tratamiento de soporte, ¿no? Ujú. Pero bueno, aparte de eso, pues soy fan de los hábitos saludables. Para mí mi lema es la prevención más que el tratamiento y más en esta pandemia que creo que ha puesto otra vez como tiene que ser, es decir, intentar buscar el autocuidado más que nunca, ¿no? Eso es. Y yo creo que, fíjate, cuando hoy pensaba en hablar sobre el ictus contigo, decía, qué desconocido es, ¿no? O sea, yo creo que merece por lo menos una explicación por tu parte para que entendamos todo realmente, ¿no? Porque lo tenemos ahí como, no sabemos muy bien si siempre es un ictus cerebral, por qué se forma, ¿no? No tenemos demasiada información. Y fíjate que ahora hablaremos después, es una de las enfermedades más mortales en mujeres, ¿no? Pero no tenemos, yo creo, esa información tan al día, ¿no? Pues sí, el tema es, si nos vamos a datos epidemiológicos, ¿no? De prevalencia del ictus, pues el ictus es la tercera causa de muerte más frecuente en el mundo, es decir, que es muy frecuente Ujú. tener un conocido por el que haya tenido un ictus, pero es que en España es la segunda causa y en mujeres la primera, es decir, que es un gran problema que nos afecta a las mujeres precisamente. Y luego, pues también dentro de los problemas del ictus es de las consecuencias de las secuelas que deja. Por lo Ujú. tanto, sería como la primera causa de discapacidad en el adulto y luego también una causa muy importante también de demencia. Es decir, como causas de demencia sería la segunda causa más frecuente en España el tener un ictus, ¿no? Por lo tanto, es decir, es un problema pues con una magnitud importantísima. Enorme, El exacto. ictus, y yo creo que lo importante del ictus es que es una emergencia neurológica y que sobre todo pues que cualquier persona que empieza a notar pues un déficit neurológico, porque se puede manifestar de muchas maneras clínicas, tiene que acudir rápidamente al hospital porque son patologías como el infarto de corazón, son tiempos dependientes, con lo cual mientras más rápido acuda al hospital, mejor el tratamiento va a ser optimizado y Ujú. mejor respuesta vas a tener. Si quieres, doctora, te voy a llamar doctora. No, tú Si me puedes quieres, llamar doctora. Cristina. Vale, vale, Cristina, antes de que nos digas justamente eso que podemos notar para tener que salir corriendo y demás en cuanto a la sintomatología, sí que me gustaría que explicaras como mucho más conciso, porque yo creo que tenemos la idea de que ictus es trombo, un trombo. Y esa palabra, además, hoy en día, lleva unos días muy en boca de periodistas, ¿no? Por la vacuna, los trombos, todo el mundo dice, es que provoca trombos. Bueno, explícanos un poquito más, pues eso, ¿qué es realmente el ictus? Bueno, pues el ictus es realmente pues es un déficit provocado pues un trastorno circulatorio, ¿no? El trastorno circulatorio en las arterias cerebrales pues puede ser causado, la mayoría de ellas, pues por una causa isquémica, es decir, por una falta de riego sanguíneo, pues porque haya ido una obstrucción al paso de la sangre por ese torrente circulatorio, ¿no? Por una arteria en concreto. Ujú. La mayoría de las causas isquémicas, ¿no? Que es la mayoría de los ictus son isquémicos por una falta de riego sanguíneo, se van a Ujú. producir pues, un proceso de aterotrombosis, como tú has dicho. Y esto es Ujú. un proceso que se va produciendo lentamente con la edad. Y ahí es muy importante los factores de riesgo. El proceso de aterotrombosis es que ha habido una disfunción endotelial porque los vasos sanguíneos cerebrales son los mismos que encontramos en el corazón o los mismos que encontramos en cualquier otra arteria del organismo. Y las Ujú. arterias cerebrales pues tienen tres capas, una capa endotelial íntima que se llama, una capa media y una capa externa. Cuando hay una disfunción endotelial, es decir, que se rompe esa solución de continuidad de las células, pues ahí llegan las plaquetas. Las Ujú. plaquetas se unen a estas células y liberan factores de granulocíticos, ¿no? Y esta liberación hace como un efecto llamada para las células que hay en la capa media y esto a su vez hace de que van obstruyendo el calibre del vaso sanguíneo y formándose una placa.
Otros factores que hacen que la placa se vaya desarrollando, pues aparte de las plaquetas, son los lípidos y son, por ejemplo, también macrófagos u otras células importantes que van siempre en el torrente circulatorio. Por lo que, aunque la mayoría de los ictus son provocados por procesos aterotrombóticos, porque son provocados pues, por el paso del tiempo y de lo que nos cuidemos, lo más importante es cuidarnos pues, para disminuir esos factores de riesgo que son los que se asocian a la formación de estas placas de ateroma, que son las que son responsables del ictus de etiología isquémica. Ahora Vale. bien, Mónica, Sí, sí, espérate. Claro, hemos puntualizado el ictus isquémico, pero es que hay otro tipo de ictus que son los cardioembólicos, que son, por ejemplo, gente que tiene patología cardíaca, por ejemplo, una paciente que ha sufrido un infarto de corazón y tiene pues un trombo intraventricular o tiene una fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente, que lo que hace es un remodelado de una parte del corazón que es la aurícula y esta sangre que se queda ahí como remansada. Esta sangre remansada hace de que pueda formar un coágulo y este coágulo a su vez despedirse. Eso serían las causas de ictus isquémicos de origen cardioembólico, porque ha habido una embolia, es decir, al vaso cerebral no le pasaba nada, pero se ha taponado porque ha habido un émbolo, pues por múltiples causas, cardiopatías, endocarditis, placas de colesterol, cuando se están haciendo un cateterismo, que ha embolizado, es decir, ha emigrado hacia una arteria cerebral. O sea que ese sería como con una enfermedad previa, una patología previa Sí. ¿no? que desemboca en este. El otro es puro, por así decirlo, ¿no? El Claro, isquémico es más, bueno. Claro, el isquémico está producido porque hay una placa de ateroma que poco a poco se ha ido desarrollando por los múltiples que Con el hemos tiempo, que dicho, ahora ¿no? Con vamos a el decir los tiempo, factores. claro. O cardioembólico es porque tú tenías otra patología que ha hecho emigrar un coágulo de diferente material y esto ha obstruido en el vaso a ese calibre y ha hecho un stop. Por lo tanto, ha habido una disminución del riego sanguíneo y esas células, esas neuronas que necesitan nutrientes para vivir, necesitan glucosa, pues al no llegar sangre, pues esto ha desencadenado esa muerte cerebral. Vale. Ya en un par de ocasiones ya has mencionado temas muy importantes. Yo estaba leyendo hoy por informarme un poco más y he visto, por ejemplo, una cifra que me gustaría que corroborase si es cierto, que el 90% de esas muertes por ictus se podría prevenir, se podría haber prevenido. O sea, quiere decir Hombre, que... Sí, sí, claro, dime tú. no, sí, el tema es, el problema del ictus es pues, hacer una patología tan sumamente dependiente, el tiempo es como el gran salvavidas que tiene uno para el cerebro. Entonces, Ay, perdona. no pasa nada, Me pica la nariz. dependiendo de dónde vivas, porque al final es una patología en que tienes que acudir rápidamente al hospital para que te pongan el tratamiento más adecuado. Por lo tanto, es como en el infarto. Antiguamente se utilizaba un tratamiento fibrinolítico y se veía que la mortalidad pues no era mucho mayor que ahora que hacemos pues angioplastias primarias, que es realmente abrir la arteria, ¿no? Entonces, sí es una causa totalmente dependiente y que los ictus pues pueden, mientras más uno rápido acuda al hospital, pues rápidamente son mejores tratados, ¿no? Vale, en ese aspecto, qué deberíamos tener en cuenta? Si estamos sintiendo que deberíamos acudir Claro, al hospital. claro, mira, los ictus cardioembólicos, por ejemplo, eso son la mayoría de ellos cuando manifiestan en la clínica cuando uno se despierta. Suelen ser muy frecuentes en el que al despertarse, pues el paciente pues tiene un déficit de una parte del cuerpo, es que dependiendo de la arteria donde haya producido la obstrucción, pues eso se va a manifestar de una clínica u otra. Pero es un déficit neurológico, es pues eso, que no puedo mover el brazo o la pierna, o me cuesta hablar, o dependiendo, o me mareo porque te da a la parte de tronco de encéfalo, que es una parte importantísima para controlar el equilibrio y soy incapaz de mantenerme en pie, o tengo problemas en la visión, es decir, cualquier problema locomotor que tú veas que produce pues una parálisis, habría que ir al hospital. Directamente, o sea, sin pensarlo. ¿No? Si Sí, te claro, levantas y te pasa algo de esto, directamente ver qué, solucionar, por lo menos ver qué es, si no es, pues fenomenal. Pero claro. si no, salir corriendo al hospital. Y has mencionado muchas veces también, Cristina, pues eso, la presión, no sé si la presión arterial creo que no la hemos mencionado, pero si has hablado de colesterol, de diabetes, ¿no? Como que son enfermedades que a lo mejor desencadenan, o sea, ¿no? Que van como un poco en la línea de llegar a eso. Quiere decir que si prevenimos caer en estas enfermedades, también estamos previniendo el ictus, ¿no?
Claro. Bueno, el ictus, como hemos dicho, la mayoría son isquémicos, pero también pueden ser Ujú, hemorrágicos, ¿no? Que es un 20% de los ictus que solemos ver. Pero es que lo más interesante de esto es que al final la patología que desencadena los ictus, los factores de riesgo, ¿no? Que desencadenan ujú, los ictus son también pues los mismos que desencadenan la cardiopatía isquémica, ¿no? El infarto de corazón, y también los mismos que desencadenan la insuficiencia renal. Es decir, que si controlamos factores de riesgo, tenemos una población mucho más saludable. ¿Y cuáles ujú, son? Porque aquí es lo importante saber, es de, todos lo sabemos, pero ¿cómo lo prevenimos? ¿No? Porque todos como tenemos esa información, ¿no? Pero realmente, ¿qué mm, hay que hacer? Pues bueno, pues la eso hipertensión es. arterial, que sería el factor de riesgo pues principal que todos conocemos porque es muy prevalente, pues al final Ujú, es una enfermedad silente que va haciendo que las arterias pues van perdiendo elasticidad y van haciendo que el corazón aumente la poscarga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo mi corazón, que es un músculo estriado y que también tiene propiedades muy diferentes al resto de los músculos estriados, quiere decir de que mi corazón tiene que estar bombeando continuamente, ¿no? Porque es el principal órgano que va a inyectar la sangre al resto de mi organismo. Y para eso, pues tiene que vencer una resistencia que ujú, es el paso de la sangre al abrirse la válvula aórtica y yo eyecto toda la sangre a la aorta. Si yo soy hipertenso, pues tengo un aumento de la resistencia y de hacer que mi corazón tenga que trabajar más. Por lo ujú, tanto, la hipertensión hace tanto que a nivel de las arterias pierdo elasticidad, pero es que a nivel de mi corazón aumento la poscarga y estoy aumentando el trabajo que tiene que hacer mi corazón continuamente para vencer esa resistencia. Con lo cual, ujú, con los hábitos saludables, por ejemplo, el ejercicio, tú me dirías, ¿el ejercicio podría modificar la hipertensión? Pues bueno, ujú. más que modificar, cuando eres hipertenso es muy difícil modificarlo porque ya lo eres, pero sí, Vale. sobre todo es muy importante como prevención. Vale, o El, sea, si hay mujeres hipertensas que nos están viendo y no están haciendo deporte a día de hoy, sí les vendría bien empezar a hacer deporte, como siempre, con prevención o de un día para otro, o sea, con todos los, ¿no? los requisitos para hacerlo ahora, sí, saludablemente, pero sí conseguiría algo, ¿no? Quiero decir, claro, sí beneficiarían sí, su presión arterial. es decir, el modificar la hipertensión con tratamiento, podríamos, en el hipertenso moderado, podríamos bajar 10 miligramos de mercurio, es decir, podríamos tener pues una estrategia de bajar las cifras tensionales con el ejercicio, pero no es lo que buscamos, es decir, vamos a tener otros beneficios con otros hábitos saludables. Pero sí es Ujú, interesante en el que la hipertensión es un factor de riesgo muy importante que tiene que ser modificado y bien tratado. Y, por ejemplo, podríamos hacer pues una prevención nutricional, por ejemplo, pues con la baja ingesta de sodio, ¿no? Que es una manera ujú, de no sobrecargar el aparato circulatorio para que aumente más la tensión arterial. Por lo tanto, como has vale. dicho, primero, la hipertensión arterial. Ujú, Segundo factor, porque al final los factores son, pues para cualquier enfermedad que hemos dicho, cerebral, en cardíaca general. o renal, pues serían los lípidos, ¿no? Es decir, el tema de los lípidos que la gente te pregunta, bueno, mi HDL, LDL, ¿esto qué significa? Pues Ujú, los lípidos son insolubles en la sangre, entonces tienen que ir acompañados o tienen que ser transportados por lipoproteínas, que son las que medimos, que es la HDL o el LDL, ¿no? El ujú. bueno o el malo, ¿no? Esto, como Sí, el todos en la colesterol vida, bueno y el malo, ¿cómo lo tengo, no? siempre nos gusta poner el bueno y el malo. Pero bueno, lo que Sí. quiere decir es que el malo es el que pues la gente puede intuir que se va metiendo en esa placa de ateroma, el que va formando esa formación de esa aterotrombosis, ese trombo, Ujú, y el HDL es el colesterol bueno, es como el basurero, que va recogiendo ese colesterol para llevarlo al hígado. Con lo ujú. tanto, la estrategia del tema de los lípidos es importante porque podemos valorar o podemos saber qué factores de riesgo tenemos habiendo nuestro colesterol total dividido entre el colesterol bueno. Si te sale Ujú, más de 5, pues eso quiere decir que tiene mucho riesgo. Si te da menos de 3, porque estás menos riesgo. Pero ¿qué hábito saludable podríamos hacer pues ujú, para disminuir los lípidos? Que sabemos que al final los lípidos, todo el mundo tenemos lípidos. ujú, Pues mira, aquí hay varias estrategias. Está la estrategia de la alimentación, y ujú. aquí podríamos decir, bueno, ¿cómo se trata en comer bien? Esto ya podríamos aquí Hacer un hablar máster entero, ¿no? un máster, pero lo que quiero decir es Sí. que las dietas al final, o el comer saludable, que todo el mundo sabe comer saludable, tiene que Ujú, ser individualizado, ¿no? Y al final tienes que tener, pues, que sea buena para ti, que tengas adherencia, porque ponerte una dieta o comer saludable y no lo vayas a hacer porque no te gusta el espárrago que te hayan puesto, pues al final no tiene no sentido, funciona, no exacto. funciona. Pero sí es verdad que al final, ¿no? Mm. Hay que comer de todo, ¿sabes? Todos los Sí, macronutrientes.
Y de hecho es verdad que ha habido un poco cambio en cuanto a las grasas, ¿no? Que está como muy de moda. Ahora incluso yo creo que a veces tomamos demasiadas grasas buenas, de las condicionadas buenas con lo bueno y malo, ¿no? Pues eso, el aguacate o el aceite ahora a veces de coco, de oliva, quiere decir que todo en su justa medida. O sea, ni bueno ni malo, como decimos, hombre, obviamente, el que sabemos que va a tener más colesterol del malo, pues evitarlo o tomarlo muy poco, ¿no? Pero es verdad que estamos ahora muy de moda, o no tomamos ninguna grasa, no tomamos grasas, que tampoco es, ¿no? La idea no es no a las Pues, grasas. pues no, Mónica, y sobre todo que tú que eres deportista, porque te he visto que eres muy deportista Sí. también, mira, el tema de las grasas es que tenemos, pues nos creemos que las grasas son malas y las grasas son buenas, porque el que hace deporte, de su estrato energético no solo depende de hidratos de carbonos, que nos duran muy poco, nos duran como unos 40 segundos en el músculo, es que tu sustrato energético también depende de tus grasas y las grasas las tienes que consumir. Y lo que hay que perder es la grasa visceral, la Eso que es la que está metida alrededor de los órganos, la pero que la grasa, ensucia, ¿no? La que está la que ahí. ensucia. Eso es. Pero tenemos que tener pues, buenos depósitos de triglicéridos en los músculos y para ello hay que hacerlo trabajando con el ejercicio y con la nutrición que comamos. Por lo tanto, Ujú. no hay que dar mensajes, ¿no?, erróneos de que no hay que Exacto. comer grasas. Exacto, como bien has dicho, personalizado, ¿no? Porque luego es verdad que hay modas, como decimos, es verdad que hay bastantes deportistas, o amateur, quizá no profesionales, aunque también, que ahora se pasan mucho a esa dieta keto, ¿no? Que a lo mejor la idea se basa un poco en lo que tú estás diciendo. Bueno, pues a lo mejor si consigo toda mi energía de la grasa, rindo mejor, tengo más limpio, ¿no? Los órganos, o sea, todas esas tendencias que hay, ¿no? Pero supongo que antes de hacer cualquier tipo de pauta alimenticia diferente, lo importante es eso, ver cómo estoy, o sea, un chequeo con un médico y que él nos marque una pauta o decirle, mira, yo tengo esta propuesta, yo la puedo hacer, ¿no? Yo podría hacer Claro, esta dieta, me vendría bien, porque esto de ponernos a hacer ahora, pues eso, dietas rarísimas que nos salen por ahí y decimos, a no sé quién le ha funcionado muy bien, pues claro. no creo que sea El la tema es solución. que, claro, depende del deporte que hagas. Es decir, que nosotros que corremos, creo que la dieta no nos venía nada bien. ¿Sabes? Nosotros No, no. necesitamos consumir hidratos y grasas porque al final vamos a optimizar de forma metabólica los aportes energéticos. Pero Ujú. bueno, lo que estamos hablando de los lípidos, ¿cómo lo bajamos? Pues seguimos, ¿no? Eso es. Con el ejercicio y con la dieta. Y ahora me dirás, ¿y qué tipo de ejercicio? ¿No? Porque aquí todo el mundo sabe que hay ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio me podría ayudar pues a Eso bajar es. mis lípidos? Pues claro, todo el mundo lo que no se imagina es que el trabajo de fuerza, es decir, la musculatura, que es una cosa que no sé si tú, Mónica, percibes lo mismo que yo, que siempre hablamos de ejercicio y tiene en la cabeza uno pensado en correr, Sobre todo pero si hablamos no, de perder grasa, siempre decimos aeróbico, tengo que hacer mucho aeróbico, me tengo que machacar más de tal. Y sobre todo la mujer es verdad que nos cuesta todavía a día de hoy, nos cuesta muchísimo pensar que entrenando fuerza vamos a conseguir ese objetivo. claro, pero es que entrenando la fuerza al final es que al músculo, y ya podemos hablar del tipo, es decir, el hospital, ¿no? El big data que hay, es decir, el músculo es probablemente como el no comprendido, ¿no? Porque es que solemos hacer en la historia los mismos médicos de preguntar el peso, pero no hacemos la valoración de cuánta masa, es decir, cuánta grasa o cuánto músculo, porque Eso realmente, es. y mira que es barata esa medida, pero no lo solemos tener, no lo solemos tener, por lo tanto No ponemos hay el peso, costumbre, es verdad. no hay costumbre y el peso pues es muy fluctuante. Y luego el tema de lo que hemos estado hablando, del tema de, bueno, pues el tema del músculo y de la grasa, pues Ujú, el ejercicio de fuerza lo que me hace es que mi músculo, entrenando de forma anaeróbica, es decir, por repeticiones ujú, repetitivas, ¿no? Como tú dices de musculación, pues es exacto. que ese músculo se convierte, es decir, tiene unas propiedades que hacen de que disminuya la glucosa en sangre, porque lo que se hace el músculo es como si fuera una gran insulina, es decir, es como atrapa la glucosa que hay en el vaso sanguíneo para meterla y que aumente el glucógeno muscular. Por lo tanto, Ujú, estamos hablando de que es una manera importante, por ejemplo, de la gente diabética o con resistencia a la insulina, ujú. de mejorar su enfermedad o modularla. Pero es que también aumenta interleuquinas, es decir, porque está interesante los ejercicios de fuerza, porque me mejora mi sistema inmunitario. Y es algo importantísimo ahora es, ¿no?, que todos queremos estar lo más sano Ahora es posible vital, sí. para que no nos pille el COVID. Y luego Eso es. también me disminuye el LDL y me aumenta el HDL. Por lo tanto, tiene muchos beneficios los ejercicios de fuerza como objetivo importante saludable, ¿no?, En la mujer. Ujú. en la mujer. Vale. Al hilo de esto también, bueno, no sé si querías seguir con algo, no te quiero cortar. Decimos factor de riesgo, pero Factor de riesgo. sí, Es me que te voy puedes a decir seguir un más. factor de riesgo Sí, que he dime, leído dime. también por ahí, ¿no? Sí, Quizá también por eso la mujer tenemos más, bueno, pues eso, un poco más condiciones todavía para que nos suframos un ictus, ¿no? El tema de nuestra fluctuación hormonal
y la píldora, ¿no? Que también es algo que se maneja mucho de que, bueno, hay muchas mujeres que quizá no deberían de tomarse la píldora por este motivo. ¿Cuál es tu opinión? Sí, no, depende de cada una. Pues es muy interesante. Es que ha salido un documento recientemente, el 24 de marzo, así hace nada, de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Española de Endocrinos bueno, y de ginecólogos. Y lo que han dicho es que hay que incluir como factor riesgo cardiovascular, pues, por ejemplo, la menopausia, ¿no? Es decir, Totalmente. este momento en el que la mujer pues dejamos de producir estrógenos. ¿Y por qué? Porque esta disminución de estrógeno pues produce un aumento de resistencia a la insulina, pues produce una disminución de la energía que puede tener una repercusión laboral, pues también produce depresión, también produce una disfunción vasomotora, y lo cual quiere decir que, como tú has dicho, estas situaciones ginecológicas, que nada más Ujú. recoge ginecológico, habría que ser pues más universalizado y estar más instaurado como factor de riesgo cardiovascular. Ahora, la pregunta que tú me has dicho, pues mira, lo que sí está claro es que cuando la menopausia, que produce una disfunción vasomotora en algunas pacientes, Ujú. el ejercicio te produce una mejora de estos síntomas vasomotores, esta disfunción vasomotora, y de la calidad de vida. Y luego, el tema de la terapia hormonal sustitutiva, está Ujú. claro que si tienes síntomas, pues el facultativo te lo prescribirá, y siempre pues el facultativo valorará si tienes pues factores de riesgo para tener trombosis, con lo cual el facultativo será el que valore si realmente tienes más beneficio de empezar a tomar este tratamiento o no. Ujú. Vale, o sea que sí que se ha estudiado esto que yo comentaba, este tipo de factor hormonal, ¿no? Más femenino, ginecológico, en menopausia, ¿no? Pero no Sí, sé si, pues eso, porque hay muchas mujeres que se pasan la vida tomando la píldora porque no les queda otra o porque no quieren explorar otra, ¿no? Otros claro. métodos anticonceptivos. Y muchas personas pues dicen, no, claro, es que a ciertas mujeres, quizá lo que tú decías antes, quizá depende de tu presión arterial, de tu tipo de circulación, lo que sea, no les viene bien. O sea, puede ser incluso pues un motivo más para poder desarrollar un ictus, ¿no? Pues claro, al final te crea una trombosis y al final pues cambia el metabolismo, aunque tenga muy poca absorción sistémica, como son los vaginales u otra forma de disposición, pues al Ujú. final ese va cambiando tu metabolismo, vas entrando en el riesgo de tener trombo, ¿no? Y ya, pues como hemos dicho, la decisión es personal, pero siempre la paciente que esté informada correctamente, ¿no? Eso es, o sea, por un lado nos hemos enterado muy bien de lo que es un ictus, qué síntomas podemos notar que nos harían ir corriendo al hospital, porque como dices, ahí el tiempo apremia, o sea, el tiempo que pase desde que te ocurre algo hasta que vayas al hospital es vital, es muy importante. Por otro lado, hemos hablado de la prevención, que me parece básico también tus palabras, ¿no? Que al final la actividad física, el deporte, ya sea más cardio y sobre todo más la fuerza en mujer, está ayudando para muchas enfermedades en general, para prevenir muchas, y en concreto el ictus. Y la alimentación, que también es básica, ¿no? Desde la mujer nos movemos, siempre estamos diciendo, somos muy pesadas, pero es que son las tres, ¿no? Los tres bloques fuertes para tener una vida saludable, ¿no? Atender a tu ejercicio físico, a tu alimentación también al factor mental, ¿no? No sé si en ese otro campo hay algo que Sí, podamos bueno, habría decir. dos factores de riesgo y aparte de mental, me parece muy interesante. Pero dentro de los factores de riesgo, como tú dices, la inactividad física que no hemos hablado, porque es que somos muy sedentarios. Es que hubo un estudio el otro día que el 40% de la población española es sedentaria, ¿no? Y que la inactividad física de por sí es una principal causa de mortalidad. Bueno, y otro factor importante que yo creo claro, hemos dicho, vale, ya sabemos los factores de riesgo, ¿no? Pero ejercicio, ¿cuánto hay que ser? Porque ¿cuáles son las recomendaciones? Porque esto sí es muy interesante, porque Uh -huh. alguien que dice, quiero cambiar mis hábitos de vida, ¿De vida? porque ¿qué tengo que hacer? O qué realmente, ¿no? ¿Con qué ejercicio va a tener beneficio? ¿No? Y claro, te vas a la Organización Mundial de la Salud o a la American Heart Association, es decir, Uh -huh. recomendaciones de sociedades importantes cardiológicas, y ves que el inicio es realmente, pues, es muy sencillo, es decir, muy básico. Lo que recomienda son 150 minutos de actividad aeróbica. ¿Y qué es una actividad aeróbica? Una actividad aeróbica es todo lo que te haga mover tu cuerpo y que tengas un consumo de oxígeno, es decir, andar, pasear con la bicicleta tranquilamente. Eso serían ejercicios aeróbicos Uh -huh. moderados. Con lo cual, la recomendación de la OMS a la práctica de ejercicio, bueno, a la práctica de actividad, que es diferente a un ejercicio, que un ejercicio es que está algo ya programado y planificado, que realmente a donde deberíamos llegar, es lo que Eso nos es. gustaría que todas las mujeres hicieran. Pero Uh es que las -huh. recomendaciones son muy básicas. ¿Y qué quiere decir esto? Que la mujer que haga esto tiene que saber de que no va a tener todos los beneficios potenciales del deporte. Empezaría a iniciarse en el deporte, que como tú dices, pues tiene también, aparte de lo físico, también es lo
lo Muchos bueno y saludable, beneficios, ¿no? claro, los beneficios de salud mental, porque hemos visto de que aumenta mucho la neurogénesis, quiere decir de que mi cerebro aumenta mi flujo sanguíneo y que también tiene una parte social del deporte o Ujú, reunirme con amigos para hacer algo, actividad física. Pero hay que dar claro es que el que quiere ser realmente muy, muy saludable, ujú. no nos podemos quedar con estos ejercicios de actividad aeróbica moderada, sino hay que ir a más, hay que ir a ejercicios planificados con un entrenador Ujú. en donde vas a ver los beneficios a la larga en tu cuerpo, que serían los beneficios cardiovasculares y los musculares, que otro día podemos hablar, ¿no? Sí, Pero sí, desde luego. hay que ir Porque es muy importante. Y es verdad, también hace tiempo en Women's Health hicimos un artículo que sí, también depende un poco de tu cómputo de actividad diaria, quiero decir. Para una persona que está todo el día sentada porque trabaja sentada, lo que tú dices, caminar o hacer un ejercicio muy flojo, 150 minutos a la semana, es que prácticamente no es nada. O sea, es que no es nada. Si es una total, persona que está todo el día moviéndose de pie para arriba, para abajo, o sea, que tiene mucha actividad, pues a lo mejor sumar eso ya es algo. O sea, que tenemos que mirarnos un poco en general nuestro día. No es, bueno, yo, que a mí a veces me ha pasado, ¿no? Bueno, sí, he salido a correr 45 minutos, ya está, me puedo estar todo el día sentada. Pues no, que decir, no voy a claro, compensar 8 horas claro, sentada por correr 45 minutos, ¿no? O sea, ahí tenemos que mirar un poco, pues como en todo, ¿no? Nuestro cómputo diario, como en la dieta. No, yo creo claro. que... Es que yo creo que lo más interesante, es decir, no nos podemos quedar en eso porque eso es para la gente muy sedentaria, que la gente que no ha hecho nada, pero eso no vas a tener los beneficios buenísimos del deporte. Entonces, que hay que meter 150 minutos y luego llega a 300, sí, pero hay que meter el trabajo de fuerza. Es Pero fuerza, exacto. es que también hablan de que el trabajo de fuerza tiene que estar también en los niños. Es que, y esto es algo que se desconoce, ¿no? Porque creemos que el Total. niño porque salte ya es saludable. Y luego al niño sí le damos actividad deportiva y a los mayores parece que con ir al gimnasio y pasearme es así, pero es Es que verdad. no somos, es decir, no es todo lo rentable que puede hacer el deporte en nuestro organismo, ¿no? Eso, yo creo que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, vosotros obviamente como médicos y todos los que podamos ayudar a difundir la idea, de todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Que no nos damos cuenta, porque quizá como no lo hemos, desde pequeño no lo hemos, ¿no?, interiorizado, pues nos cuesta pensar que haciendo todo esto, que tampoco, que sí que es un esfuerzo al principio, pero cuando ya es tu hábito de vida tampoco es un esfuerzo, estamos, pues eso, haciendo prevención de muchas enfermedades que nos pueden causar, pues eso, ya no solo la muerte, que también, sino un estilo de vida horrible hasta el final. Quiere decir que, ¿no?, que tenemos que salvaguardar nuestro futuro y lo podemos hacer con esos pequeños pasos, modificando poco a poco, pero a la larga es un mucho, ¿no? Es que, Mónica, es que nosotros ahora en el hospital los infartos de corazón, que antes, cuando le daban un infarto, lo dejabas inmóvil 2 meses, decía al paciente que no se moviera por el tema de no volver otra vez, tener una insuficiencia Claro, coronaria, es que ahora no, ahora se le ponen en rehabilitación cardíaca y se le meten pues ejercicios de moderada y de alta intensidad dependiendo del consumo de oxígeno. Es decir, que hay que ir a más allá, hay que tener el organismo adaptaciones, es decir, estreses totalmente programados y que eso haga de que yo mejore mi rendimiento cardiovascular y tenga los beneficios que realmente queremos. No queremos tener el corazón de un atleta, pero ese hipertrofia, el corazón del atleta, no es el corazón hipertrofiado de una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Es decir, es que exacto, es diferente. hay que buscar esas adaptaciones Ujú. morfológicas y metabólicas que te da el deporte, pero para eso lo más importante es la gestión del tiempo y quererlo, ¿no? Porque si no, Es difícil importante. es. Y sobre todo las mujeres, por eso decía, la mujer normalmente siempre decimos que tienes que buscar tu hueco para esto, para ti, porque es salud y si tú estás sano, tú vas a dar más a los demás, ¿no? Entonces al final nos cuesta mucho, ya lo sabrás tú, a las mujeres, con todo lo que tenemos que hacer, ¿cómo voy a sacar yo 1 hora para hacer unas pesas, para entrenar un poco de fuerza? Es como, wow. Y al final, espero que con todas ¿no?, con todas estas iniciativas, cada vez seamos más conscientes y nos cuidemos un poquito más. Pues creo que tenemos alguna pregunta por aquí. A ver. Mm, por aquí sale, dice Ana, y el estrés es otro factor de riesgo, Sí, ¿no? Pregunta total. Ana. Mira, Ujú. pues Ana ha dicho el factor que me faltaba, ¿sabes? Mira, es El verdad, nos estrés. habíamos quedado en dos. El estrés Cierto. es un factor fundamental, es decir, además es que está muy relacionado porque el estrés al final da descarga catecolinérgica o cortisol y esos cambios metabólicos te producen pues una insuficiencia en las arterias coronarias y sufrir un infarto por el mismo estrés. Estrés. O el mismo estrés produce una inflamación o te hace comer mal, dormir mal, el tema del dormir, es decir, el estrés como el dormir, los hábitos saludables, todos ellos tienen un gran porcentaje de actuación en el tema de ser saludable y el estrés es uno de ellos. Por lo tanto, el tema de gestión de emociones, por ejemplo, el tema del estrés, que hace un año era, pues vivir con el COVID era un estrés continuo,
ya pues gracias a Dios nos hemos adaptado, hemos evolucionado, ¿no? Hemos con el movimiento, nos hemos adaptando a ese estrés que ya no lo vivimos como de esa manera. O sea, lo hemos asimilado, interiorizado, ¿no? Al final no nos ha quedado otra. O sea, antes era como la novedad y todo, cómo me adapto a esto, y ahora pues no queda otra que tirar para adelante con lo que nos está pasando. Pero muy importante, es verdad, ese último factor que nos has dicho. Pues me ha encantado conocerte, Cristina. Gracias. Y este Igualmente. ratito, y que nos hayas dejado tan claras pues esas cosas que están en nuestra mano, ¿no? Esos hábitos saludables que tenemos que potenciar, como bien dices, salir un poco de la comodidad, de nuestra zona, para lograr de verdad beneficios, ¿no? Porque si no, con un pasito tan pequeño no hacemos nada. O sea, se trata de concienciarse y de poner todo lo que podamos nosotros de nuestra parte para evitar que nos pasen estas cosas, ¿no? Sí. Pues un placer, de verdad, muchas gracias. Muchas Seguiremos ahí gracias. pendientes Sí. en Instagram de todas tus cosas y volveremos a hacer otra porque tienes muchísimas cosas que aportar Bueno, es y a las que mujeres nos movemos, nos encanta pues escucharte. ya está, ya con el tema del deporte, carreras y cosas que no, al final es como buscar un médico que le guste el deporte, no es tan fácil. No sé si No, aquí no, no es no, no. nada fácil. Ahí está el doctor Bajao, que antes lo he visto, que le encanta el deporte, pero porque al final nosotros hemos sido como nuestros conejillos de India, ¿no? Porque, es decir, te Eso haces es. preguntas de ¿puedo hacer esto? Y nadie te dice nada. Entonces, el tema de investigar y saber tus límites, yo creo que te hace pues empoderarte y decir información que puedes ayudar a bastante personas, ¿no? Por supuesto, y además, ¿de qué nos vamos a creer? ¿De quién nos lo vamos a creer mejor que de una doctora, no? Porque al final podemos decir muchas cosas en otros sitios, pero no. Al final los médicos ahí marcáis de verdad, pues eso, nuestra realidad y lo que podemos o no podemos hacer. Así que lo Muy dicho, bien, muchísimas gracias por toda esta información vosotros. y seguimos en redes pendiente de todo lo que nos cuentes, ¿vale? Estupendo. Muchas Gracias. gracias, Hasta doctora luego. Cristina. Saludo. Adiós. Gracias.